Acerca del alma, por Aristóteles. Libro segundo. Capítulo cuarto, en que Aristóteles analiza la facultad nutritiva intercalando en este análisis una amplia e interesante digresión sobre el alma como causa. Si se pretende realizar una investigación en torno a estas facultades, es necesario captar desde el principio qué es cada una de ellas para de esta manera pasar después a sus propiedades, etc. Pero si ha de decidirse qué es cada una de ellas, por ejemplo, qué es la facultad intelectiva o la sensitiva o la nutritiva, antes aún habrá de definirse qué es inteligir o sentir. Los actos y acciones son, en efecto, anteriores a las potencias desde el punto de vista de la definición. Pero si esto es así, antes aún que los actos habrán de quedar definidos sus objetos. Por este motivo habría que tratar primero acerca de estos, por ejemplo, acerca del alimento, lo sensible y lo inteligible. Esto aclarado, hablaremos en primer lugar acerca de la nutrición y la generación, ya que el alma nutritiva se da, además de en los animales, en el resto de los vivientes, y constituye la potencia primera y más común del alma. En virtud de ella en todos los vivientes se da el vivir, y obras suyas son el engendrar y el alimentarse. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, es decir, los que ni son incompletos ni tienen generación espontánea, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismos. Si se trata de un animal, otro animal, y si se trata de una planta, otra planta, con el fin de participar de lo eterno y lo divino en la medida en que les es posible. Todos los seres desde luego aspiran a ello y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. Puesto que les resulta imposible participar de lo eterno y divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido a corrupción puede permanecer siendo el mismo en su individualidad, cada uno participa en la medida que le es posible, unos más y otros menos. Y lo que pervive no es él mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número sino en especie. Por otra parte, el alma es causa y principio del cuerpo viviente. Y por más que las palabras causa y principio tengan múltiples acepciones, el alma es causa por igual según las tres acepciones definidas. Ella es, en efecto, causa en cuanto a principio del movimiento mismo, en cuanto fin y en cuanto a entidad de los cuerpos animados. Que lo es en cuanto a entidad es evidente. La entidad es la causa del ser para todas las cosas. Ahora bien, el ser es para los vivientes el vivir y el alma es su causa y principio. Amén de que la entelequia es la forma de lo que está en potencia. Es evidente que el alma es también causa en cuanto fin. La naturaleza, al igual que el intelecto, obra siempre por un fin y este fin constituye su perfección. Pues bien, este no es otro que el alma en el caso de los animales de acuerdo con el modo de obrar de la naturaleza. Todos los cuerpos naturales son órganos del alma, tanto los de los animales como los de las plantas, lo que demuestra que su fin es el alma. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. Por último, el alma constituye también el principio primero del movimiento local, si bien tal procedencia no se da en todos los vivientes. También la alteración y el crecimiento existen en virtud del alma. En cuanto a la sensación, parece ser un cierto tipo de alteración y ningún ser que no participe del alma posee sensaciones. Lo mismo ocurre en el caso del crecimiento y del envejecimiento, que nada envejece ni crece naturalmente a no ser que se alimente, y nada a su vez se alimenta a no ser que participe de la vida. Por cierto que Empédocles no atinó en la explicación de este proceso al afirmar que las plantas crecen hacia abajo al crecer las raíces porque tal es el lugar al que naturalmente se mueve la tierra, y hacia arriba porque este es el lugar al que naturalmente se mueve el fuego. No interpreta acertadamente el arriba y el abajo, ya que el arriba y el abajo no son lo mismo ni para cada uno de los seres ni para el universo como conjunto.
Antes, al contrario, lo que es la cabeza para los animales, esos son las raíces para las plantas, si es que hemos de considerar idénticos por sus funciones a órganos que son diversos. Pero además, ¿qué es lo que mantiene unidos al fuego y a la tierra a pesar de que se mueven en sentido opuesto? Pues se disgregarían a no ser que haya algo que lo impida. Pero si lo hay, eso será el alma, causa del movimiento y de la nutrición. Otros opinan que la naturaleza del fuego es, sin más, la causa de la nutrición y del crecimiento, puesto que, a lo que se observa, es el único entre todos los cuerpos o elementos que se nutre y crece. De ahí que alguien pueda opinar que también es él el que realiza tal función en las plantas y animales. Sin embargo, es en cierto sentido con causa, pero no causa sin más. Esta es más bien el alma, pues el crecimiento del fuego no tiene límite en tanto dura el combustible, mientras que todos los seres naturalmente constituidos tienen un límite y una proporción en cuanto a su tamaño y crecimiento. Ahora bien, esta configuración corresponde al alma y no al fuego, a la forma más bien que a la materia. Pero puesto que la misma potencia del alma es a la vez nutritiva y generativa, es necesario hablar primero acerca de la nutrición, ya que por esta función se define frente a las demás potencias. Parece por lo demás que lo contrario constituye el alimento de lo contrario, bien entendido que no es así en el caso de todos los contrarios, sino en el de aquellos que no solo se generan uno a partir del otro, sino que además se hacen crecer recíprocamente. Y es que muchos contrarios tienen su génesis uno a partir del otro, pero no todos poseen cantidad. Por ejemplo, la salud que se genera a partir de la enfermedad. Es manifiesto por otra parte que ni siquiera todos los contrarios que poseen cantidad se alimentan recíprocamente del mismo modo, pues si bien el agua es alimento del fuego, el fuego a su vez no alimenta al agua. Parece pues que los contrarios son respectivamente alimento y alimentado primordialmente en el caso de los cuerpos simples. El asunto con todo encierra una dificultad. Algunos opinan que lo semejante se alimenta y crece con lo semejante, mientras que, como dijimos, otros opinan a la inversa, es decir, que lo contrario se alimenta con lo contrario. Estos se apoyan en que lo semejante no puede ser afectado por la acción de lo semejante y, sin embargo, el alimento cambia al ser digerido y el cambio en todos los casos se produce hacia el término contrario o intermedio. Más aún, el alimento padece una cierta afección por parte del que se alimenta, mientras que éste no resulta afectado por el alimento, del mismo modo que el artesano no es afectado por la materia, pero sí está por él. El artesano solamente cambia en cuanto pasa de la inactividad a la actividad. La controversia depende de qué se entiende por alimento, si lo que se incorpora al principio o lo que se incorpora al final de la digestión. Si es tanto lo uno como lo otro, en un caso aún sin digerir y en el otro caso ya digerido, cabría hablar de alimento en ambos sentidos. Así pues, en la medida en que el alimento está aún sin digerir, lo contrario se alimenta de lo contrario, mientras que en cuanto que ya está digerido, lo semejante se alimenta de lo semejante. Con que resulta evidente que las afirmaciones de unos y otros son a la vez acertadas y erróneas en cierto sentido. Y puesto que nada se alimenta a no ser que participe de la vida, lo alimentado será el cuerpo animado en tanto que animado. El alimento pues guarda relación y no accidental con el ser animado. Por otra parte, en el alimento hay que distinguir dos poderes, el de nutrir y el de hacer crecer. De una parte el alimento hace crecer en la medida en que el ser animado posee cantidad, y de otra alimenta en la medida en que es individuo y entidad. El alimento en efecto conserva la entidad y ésta pervive gracias a él en la medida en que se alimenta. El alimento es, en fin, principio de la generación, no del viviente que se alimenta, sino de otro semejante a éste, puesto que la entidad de éste existe ya y nada se engendra, solo se conserva a sí mismo. Luego el principio del alma al que corresponden tales funciones será una potencia capaz de conservar el sujeto que la posee en cuanto tal, mientras que el alimento es, por su parte, aquello que la dispone a actuar. De ahí que un ser privado de alimento no pueda continuar existiendo.
Y puesto que intervienen tres factores, lo alimentado, aquello con que se alimenta y el principio alimentador, el principio alimentador es el alma primera, lo alimentado es el cuerpo que la posee y por último aquello con que se alimenta es el alimento. Y como lo correcto es por lo demás poner a cada cosa un nombre derivado de su fin, y el fin en este caso es engendrar otro ser semejante, el alma primera será el principio generador de otro ser semejante. Por último, la expresión aquello con que se alimenta puede entenderse de dos maneras, lo mismo que aquello con que se gobierna un barco, la mano y el gobernalle, este que mueve y es movido, aquella que mueve únicamente. Ahora bien, todo alimento ha de encerrar necesariamente la posibilidad de ser digerido, siendo lo caliente el factor que realiza la digestión. De ahí que todo ser animado posea calor vital. Queda pues expuesto en líneas generales qué es la alimentación. No obstante, habrán de hacerse ulteriores aclaraciones en torno a ella en los tratados pertinentes.